Estratega político. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Israel? ¿Qué tal? Oye, Israel, pues ¿cómo mueve esto el panorama? ¿Qué tienen que reajustar los tres candidatos grandes con la despresencia de dos independientes por lo pronto? Bueno, a ver, uno de los factores que hay que tener en cuenta es que realmente Ríos Peter y el Bronco no marcaban tanto en las encuestas como uno, digamos, podría suponer que pudieran mover el panorama. Bueno, Ríos Peter llegó a estar en negativos, perdón. Exactamente, casi si hubiera voto negativo. Sí, desestabilizar no iba a desestabilizar. Claro, pero sí hay que tener en cuenta una cuestión, que muy seguramente hay que observar a dónde van esos votos. Y esos votos muy probablemente vayan a otro independiente, que en este caso podría ser Margarita. Margarita está a algunos puntos más o menos ahí cercana a Meade. Entonces se podría dar un escenario en el que Margarita se acerque todavía más a Meade. Y un Meade ya prácticamente en un cuarto lugar, pues sí viene a crear un poco de alarmas en el ¿Tú PRI, ves ¿no? un Meade en cuarto lugar? Yo podría ver inclusive un Meade en cuarto lugar. O sea, realmente la campaña de Meade no está despegando. Hay varios indicadores que son alarmantes. Por ejemplo, la aprobación del presidente anda aproximadamente en 18%, cuando Meade trae 15% de puntos de intención de votos. Es decir, que ni siquiera la gente que aprueba al presidente Peña Nieto está dispuesta a votar por Meade, ¿no? El tema es cuánta, o sea, a pesar de que trataron de deslindar a Meade de la presidencia, pues aparentemente no surtió efectos porque el PRI es el PRI. Él trae la marca PRI, o sea, no puedes lindarse de la administración, no puedes lindarse del gasolinazo, no puedes lindarse del gabinete, o sea, es parte de ese equipo, por un lado, y por otro lado, la misma base priista no lo considera como uno de ellos. Entonces, recordemos que el sistema priista se basa mucho en el tema de la meritocracia, ¿no? La disciplina, la trayectoria de partido, y entonces Meade llega como un candidato externo y entonces no termina de encajar en esos valores del priismo. Entonces también eso obedece a un tema de no repunte ni siquiera dentro de la misma estructura del PRI. O sea, de la decisión de hoy, ¿tú dirías entonces que el ganador no es uno de los tres de los candidatos de los partidos, sino Margarita Zavala? Yo diría que sí. Yo diría que la más ganadora en este momento es Margarita Zavala y probablemente Morena. También me atrevería a decir, sin ver alguna encuesta, dentro de la encuesta se mide la transferencia del voto. Es decir, si tú no pudieras votar por este candidato, ¿por quién votarías? Eso es un dato bastante técnico. Pero sin verlo, yo me atrevería a pensar que muy probablemente los ganadores serían Margarita y López Obrador también un poco más. Sí, porque López Obrador en la transferencia de votos era la primera opción B, digamos. Así es el anti-PRI, o el antisistema más bien, es lo que representa, a pesar de que él es sistema, es la opción antisistema para el resto de la población. Suponemos que Anaya, por la posición en la que está, intente no dejar llegar a Margarita. No creo, yo creo que los temas internos del PAN, o sea, ya las heridas que tuvo que saldar Anaya ya quedaron ahí, ¿no? Pero más, pregunto en el sentido de Margarita quizás tenga los votos que no estén dispuestos a darle a Anaya por ser el personaje que es o por ir en el frente en el que está, ¿no? Porque ella al final representa la ideología de la derecha. Sí, definitivamente, pues se llevó una parte sustancial de los votos. El hecho de que ande aproximadamente en un 7%, más o menos 6, entre 5 y 7%, sí te habla de que se llevó una parte significativa de la base del PAN, ¿no? Entonces no hay que echar en saco roto ese tema, Margarita, como un factor, sobre todo como el fiel de la balanza en esta elección. ¿Y con eso tú crees que algún candidato se podría acercar a ella? ¿Podría haber algún tipo de negociación en un futuro? Podría haberla, pero al final del día lo único que importa es que hay un puntero en este momento. Entonces se puede alterar la parte de abajo de la elección, la parte de la transferencia en las bases, pero al final del día, si no hay un tema que afecte a López Obrador, o sea, él está encarrilado rumbo a la presidencia. Otro escenario probable, con cierta probabilidad, es que el Bronco la libre. De acuerdo a lo que nos dicen, sí, está aproximadamente a 30,000 firmas, 31,000 firmas. Eso tendrá que verse en un proceso jurídico. Si eso llega a pasar, pues bueno, realmente no afectaría tanto porque Ríos Peter pues realmente no tenía un peso. Estaba en negativos. Exactamente, exactamente. Si bien Margarita se distingue de los otros presuntos independientes, también hay pequeñas irregularidades en su proceso de recolección de firmas.
A mí me parece, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, que esto sienta un precedente y todavía los personajes no están puestos en la boleta. Hace 15 días hablábamos de las expectativas que teníamos en torno a la elección y decíamos, bueno, la gente tiene que apegarse más a los valores ciudadanos y definitivamente el hecho de que Margarita también tenga firmas así chuecas, por decirlo de alguna forma, me parece pues una inconsistencia en su discurso, ¿no? No puedes apegarte a un tema de esa manera, o sea, tienes que cumplir a cabalidad lo que es los requisitos que te marca el INE para obtener una candidatura independiente. Están estropeándonos la figura de los independientes. Así es. Sí. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Israel. Muy amables, gracias. Buen viernes, muchachos. Buen viernes.